Bueno, pues yo creo que ya podemos ir empezando. De nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta nueva sesión de Microlearning. Vuelve el programa de Microlearning que tenemos en Sodeca para este segundo semestre. Y bueno, estamos con esta nueva sesión que vamos a tratar de sistemas de control de la presurización para escaleras, vestíbulos y vías de evacuación. Y centrándonos sobre todo en las normas UNEN 12101, parte 13 de diseño y parte 6 de requisitos de los kits, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy Carlos Martínez, responsable del Departamento de Formación, y estoy aquí con Karma Gil, ingeniera del Departamento de Proyectos de Control de Humo, ¿de acuerdo? Simplemente antes de empezar, como siempre, podéis ir dejando todas las preguntas que os vayan surgiendo en el apartado que tenéis habilitado para ello. Y también al final de la presentación compartiremos el PDF de la misma con todos vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, Carmen, te dejo el turno y empezamos con el microlearning. Vale. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias, Carlos, por la presentación. Vamos a comenzar directamente con nuestro microlearning. He dividido la presentación en 4 partes. Primero de todo, haré una pequeña introducción sobre el marco reglamentario en España. Después veremos cuál es la nueva norma UNE, la parte 13 del 2022, y la compararemos con la parte 6 del 2006. Aparte, cuando acabemos, hablaremos sobre la nueva parte 6 del 2022, donde explicaremos los diferentes ensayos de certificación. Ahora bien, empecemos por el marco reglamentario. En la actualidad, en España, continúa siendo vigente la UNE EN 12101, parte 6 del 2006. Esta norma es la que establece las especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Aunque es verdad que a nivel europeo ya se encuentra la nueva norma publicada, la UNE EN 12101, parte 13 del 2022, en España la única norma referenciada reglamentariamente sigue siendo la versión del año del 2006. Como podemos ver, por ejemplo, en el RIFCI, en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, que fue aprobado en el 2017. Aquí encontramos en uno de los anexos todas las normas UNE que están referenciadas en nuestro país, y dentro de esta relación aparece la parte 6 del 2006. Algo similar sucede con el Código Técnico de la Edificación, el Documento Básico de Seguridad contra Incendios. Este Código Técnico establece que en determinadas tipologías de edificio es opcional que haya un sistema de presurización diferencial para la protección de las vías de evacuación. Y la norma que menciona como norma referenciada vuelve a ser la UNE EN 12101, parte 6 del 2006. Con lo cual, de este modo, tanto el RIFCI como el Código Técnico coinciden en el mismo punto. En España, la norma del 2006 sigue siendo la única reconocida en el marco reglamentario. Este hecho implica que, aunque exista una nueva versión a nivel europeo, esto no implica la inmediata aplicación en cada país. Para que sea de obligado cumplimiento, es necesario que la norma se incorpore explícitamente en los reglamentos nacionales. Sin embargo, sí que es verdad que en 2022 se publicó la nueva norma, la parte 13. Esta nueva norma corresponde a la parte del diseño, instalación y puesta en marcha de los sistemas diferenciales, aunque el uso de una norma o la otra, es decir, de la parte 13 del 2022 o la parte 6 del 2006, dependerá de la situación reglamentaria de cada país. Como he dicho antes, en el caso de España, esta norma ya está publicada, pero todavía no ha sido incorporada de manera oficial en el reglamento. Por lo tanto, nos encontraríamos en una fase de transición. La parte 13 ya existe y está disponible, pero hasta que no se referencie expresamente en la normativa nacional, como en el RIFCI o en el Código Técnico, la referencia obligatoria seguirá siendo la versión del 2006. Vale, una vez
tenemos claro cuál es el marco reglamentario en España, vamos a ver la nueva parte 13 del 2022. Esta norma nos facilita los métodos de cálculo y define los requisitos necesarios para el diseño, la instalación y la puesta en marcha de los sistemas de presión diferencial. Además, introduce un cambio importante en la clasificación, ya que el documento contempla únicamente dos clases de sistema, que estas clases son clase 1 y clase 2. Entonces, ¿cuándo se aplica un sistema clase 1? Se aplica en edificios que se encuentran con rociadores automáticos, los cuales tienen un índice de respuesta rápida inferior a 50 y que actúan en temperaturas de 72 grados o inferiores. También se puede aplicar en edificios residenciales de hasta 30 metros de altura o aquellos que se encuentren por debajo del límite definido a nivel nacional para los edificios de gran altura. Otra situación contemplada es, otra vez, en edificios residenciales, donde asisten al menos dos recintos sin carga de fuego entre el espacio protegido y el incendio, siempre además que estas puertas tengan un cierre automático. Y por último, la clase 1 también se podría aplicar, si así lo piden, las autoridades competentes. Por el otro lado, tenemos los sistemas clase 2. Estos sistemas se van a aplicar en todos los casos que el sistema clase 1 no cumpla las condiciones o cuando lo exijan directamente las autoridades competentes. Los requisitos de diseño para un sistema de presión diferencial se definen principalmente en función de dos parámetros: la diferencia de presión con puerta cerrada y la velocidad de aire con puerta abierta. Para los sistemas de clase 1 y clase 2, la diferencia de presión se mantiene constante y se establece a 30 pascales. Ahora bien, la diferencia entre ambos sistemas viene en la velocidad de paso de aire cuando la puerta está abierta. En los sistemas clase 1, esta velocidad tiene que ser igual o superior a 1 metro por segundo y en los sistemas de clase 2 igual o superior a 2 metros por segundo. Otro requisito que es común para ambas clases es la fuerza de abertura de puerta, que tiene que ser inferior a los 100 newtons. Ahora bien, además de estos tres parámetros, la norma también recoge otros aspectos, como el tiempo de inicio, el tiempo de operación y el tiempo de respuesta. En primer lugar, el tiempo de inicio. Este tiempo comienza en el instante en que se activa el sistema, es decir, en T0, y su duración debe ser inferior a los 60 segundos. Durante este periodo, es decir, durante estos 60 segundos, todos los componentes tienen que estar en su correcta posición de funcionamiento y el ventilador debe haber arrancado. En segundo lugar, encontramos el tiempo de funcionamiento, el cual también va a activarse cuando es T0, es decir, con la activación del sistema, pero en este caso la duración máxima permitida es de 120 segundos. Al cumplirse este tiempo, el sistema de presión diferencial deberá estar completamente activado. Bueno, operativo, perdón. Y finalmente existe el tiempo de respuesta. Este periodo se mide tanto con la puerta cerrada como con la puerta abierta y corresponde al tiempo en que el que tarda el sistema en alcanzar los objetivos fijados, es decir, la presión diferencial requerida considerando la puerta cerrada, que recordemos que son los 30 pascales, o la velocidad de paso de aire cuando la puerta está abierta, que puede ser o 1 metro por segundo o 2 metros por segundo. En ambos escenarios, el tiempo máximo permitido es de 5 segundos. También es importante destacar que la norma no se especifica qué espacios deben ser protegidos, qué espacios se deben presurizar, sino que ofrece diferentes ejemplos de diseño que muestran cómo hacerlo. En cada uno de ellos se indica cuál es el espacio que se debe presurizar y dónde se debe ubicar el escape de aire. En el caso de presurizar únicamente la escalera,
Estos son los ejemplos de diseño que muestra la norma. También se puede considerar el caso de presurizar la escalera junto al vestíbulo adyacente. Otra posibilidad es la presurización de la escalera junto al pozo de ascensor y, por último, la presurización de la escalera, el vestíbulo y el pozo de ascensor. La norma ofrece en total 9 ejemplos, pero todos de ellos tienen algo en común: la presurización de la escalera. Ahora bien, si nos fijamos en estos ejemplos, vemos otro aspecto relevante, que es la localización del escape de aire, que está marcado en los ejemplos con el número 6. Este escape de aire es fundamental para la correcta implementación del sistema. Durante el funcionamiento del sistema, el aire circula desde la zona del espacio presurizado hacia la zona de ocupación. En la planta de incendio resulta imprescindible prever una vía de salida que permita evacuar el aire al exterior. Este aspecto es esencial por 2 razones. La primera, garantiza que se mantenga la diferencia de presión entre los espacios presurizados y los no presurizados, cuando todas las puertas se mantienen cerradas. Y en segundo lugar, garantizar que la velocidad de aire a través de la puerta se mantenga con los valores aceptables. Por lo tanto, el escape de aire puede ubicarse en distintos espacios y esta ubicación va a depender de cuáles son las zonas que se decida a proteger. Si vamos a la diapositiva anterior, en la que veíamos los 9 ejemplos de diseño, se puede ver cómo varía la localización de este escape de aire en cada caso. Es decir, si únicamente presurizamos la escalera, el escape de aire puede situarse en el vestíbulo, en el pasillo o incluso en la zona de alojamiento. Si la presurización es de la escalera y el vestíbulo, en este caso no se va a poner el escape de aire en el vestíbulo, sino que se puede considerar en el pasillo mismo. Si consideramos la presurización de la escalera y el pozo de ascensor, este escape de aire puede ir situado en el vestíbulo, en el pasillo o en la zona de alojamiento. Y en caso de que se considere la presurización de los 3 espacios, escalera, vestíbulo y pozo de ascensor, el escape de aire podría ir perfectamente en el pasillo en caso de que éste existiera. Volvamos ahora a los espacios que se pueden presurizar. Como acabamos de ver, no siempre se trata únicamente de proteger la escalera. En determinados casos también puede ser necesario presurizar el vestíbulo. Esta presurización del vestíbulo se puede hacer de 2 maneras. La primera, presurizar simultáneamente todos los vestíbulos que existen en el edificio, que forman parte de las vías de evacuación, o la segunda forma sería presurizar únicamente el vestíbulo que está en la planta de incendio. Para que esto sea posible, es decir, el segundo caso donde solo presurizamos el vestíbulo que está en la planta de incendio, en cada una de las plantas debería haber instalado una compuerta motorizada y un sensor diferencial de presión, como este de aquí. Esto nos permite que el sistema sepa en qué vestíbulo se localiza con la planta de incendio. El control de estas compuertas se hará con un PDS Lobby Control y su funcionamiento es muy sencillo. En cuanto se recibe la señal de incendio, activa automáticamente la presurización únicamente del vestíbulo afectado por la planta de incendio. Otro aspecto clave en el diseño es la interacción entre la presurización y las puertas. Pensemos, por ejemplo, en la puerta de salida de un edificio, probablemente la que esté en planta baja. Si presurizamos la escalera, esta presión puede favorecer la abertura de la puerta, pero también puede dificultar el cierre de la misma. Este es un problema habitual y que ya está contemplado en la norma actual, en la parte 6 de 2006. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos no se trata de reforzar el sistema de autocierre de la puerta. ¿Por qué?
porque la norma exige que cuando el sistema de presurización no esté en funcionamiento, la puerta deberá abrirse con una fuerza máxima a los 100 newtons. Entonces, si reforzamos demasiado este cierre, podríamos llegar al incumplimiento de este requisito. Con lo cual, se deberá considerar en el cálculo que la puerta esté completamente abierta. Es decir, si no se puede garantizar que la puerta permanezca cerrada, el diseño deberá considerar la puerta de desembarco totalmente abierta. Con ello, calcular los requisitos de criterio de puerta cerrada a 30 pascales y en este caso el valor obtenido como resultado va a ser el más elevado. Ahora bien, además de lo que establece la norma, también existen soluciones técnicas que pueden ayudar a gestionar este inconveniente, como por ejemplo, instalar un equipo Box PDS Smart. Este incluye un algoritmo que detecta si la puerta se ha quedado abierta o no. Y cuando esto ocurre, el sistema reduce de forma momentánea el caudal de aire, permitiendo así que la puerta se cierre sola. Así se va a cumplir la normativa y al mismo tiempo se mantiene la protección de las vías de evacuación. Con lo cual, una vez que tenemos claros los requisitos de la nueva UNE EN 12101 parte 13 del 2022, resulta bastante interesante compararlo con los requisitos de la parte 6 del 2006. Si nos fijamos en la versión del 2006, podemos ver que lo primero que abarca es que cuenta con la presurización y con la despresurización de una escalera. Por otro lado, en la versión del 2002, únicamente se considera la presurización de los espacios. En la parte 6, la protección de la escalera siempre se va a considerar, aunque en la parte 13 esto no está fijo, no se definen fijas las áreas, sino que se dan ejemplos. En cuanto a las clases del sistema, sí que es verdad que en la parte 6 existen 6 clases, mientras que en la parte 13 esto simplifica el aspecto reduciendo la clasificación solo a los dos tipos de sistemas, clase 1 y clase 2. Si nos fijamos en los criterios de velocidad del aire a través de la puerta abierta en la planta de incendio, vemos que en la versión del 2006, para las clases de sistema A, C, D y E, se requiere una velocidad de paso de aire de 0,75 metros por segundo. Y para las clases D, B y F, es una velocidad de 2 metros por segundo. En la versión del 2022, este criterio cambia. La clase 1 requiere una velocidad de al menos 1 metro por segundo y la clase 2 de 2 metros por segundo. En cuanto a la diferencia de presión, la versión del 2006 fija un valor general de unos 50 pascales y en el caso de que la puerta se tenga que mantener abierta, que son las clases C, D y E, una diferencia de presión de 10 pascales. Ahora bien, en la versión 13, en la parte 13 del 2022, esta diferencia de presión se unifica y se mantiene a 30 pascales. Por último, hay un requisito que se mantiene constante en ambas versiones, que es la fuerza de apertura de puerta, que debe ser inferior a 100 newtons. En cuanto al tiempo de respuesta, en la versión del 2006 se establece que no se puede utilizar ventiladores de suministro variable ni compuertas controladas por sensores de presión, salvo que el sistema pueda alcanzar más del 90% del caudal requerido en un máximo de 3 segundos después de abrir o cerrar la puerta. Por su parte, la versión del 2022 define un tiempo de respuesta y este tiempo establece el límite en los 5 segundos, tanto para la abertura de puerta como para el cierre. Aunque se aclara en una nota que estos valores de 5 segundos se introducen para contemplar las variaciones propias del lugar de instalación. Sin embargo, la prueba referenciada, según la UNE EN 12101 parte 6 del 2022, que veremos a continuación, impone un límite de 3 segundos. En cuanto a la puerta de desembarco, en la versión del 2006
va a depender de la clase del sistema, va a ser diferente si es un clase C, D, E, que si es un clase B y F, mientras que la versión del 2022 el planteamiento cambia, como hemos visto anteriormente en el ejemplo de cálculo. En cuanto a los espacios a presurizar, y como también vimos antes, en la versión del 2006 la protección de la escalera siempre se considera. En cambio, en la versión del 2022 no se fija de manera directa. Aún así, la escalera siempre aparece. Ahora que ya hemos visto un poco las principales diferencias entre las dos versiones de la norma, conviene destacar que en el año 2022 también se publicó la nueva norma, la parte 6. Pero antes de empezar, conviene retroceder y recordar cuál es la norma de referencia que seguimos actualmente en España, que es la versión 6 del 2006. Esta versión incluye en el anexo ZAM, el cual recoge los equipos relacionados con los sistemas, destinados a mantener una diferencia de presión. Pero hay un matiz importante. En este anexo no se incorporan apartados específicos que definan ni los requisitos ni incorpora los procedimientos de ensayo necesarios para certificar estos equipos. En otras palabras, aun siendo una norma armonizada, los organismos notificados no pueden emitir certificaciones de constancia de prestaciones basados en esta norma. En este punto surge una pregunta que ya se planteó en su momento. ¿Se puede llevar a cabo procedimiento de evaluación de la conformidad de los sistemas de presión diferencial definidos por la UNE EN 12101 parte 6 del 2006? Pues bien, la respuesta la encontramos en este documento en el Construct 07-802, que se presentó en el 66º Comité Permanente de la Construcción. En este documento, la Comisión Europea dejó claro lo siguiente. Primero, que la norma del 2006 está realmente pensada para el ensayo y la evaluación de sistemas ya instalados, no para el kit y de componentes como tal. Es decir, la norma describe cómo comprobar un sistema de funcionamiento, pero no certifica los equipos de manera individual. Segundo, que es por la misma razón, la norma no sirve como base para otorgar el certificado CE a los equipos. Entonces, la nueva norma, la UNE EN 12101 parte 6 del 2002, ya no se centra solo en los sistemas instalados, sino que establece de manera clara los ensayos de las prestaciones aplicables a cada kit. Esta norma define tres tipos de ensayos principales que son la base para poder verificar y certificar adecuadamente estos kits. Y hay un detalle muy importante. En la parte 13, que es la que hemos visto anteriormente, se establece que estos kits deben ser conformes la parte 6 del 2022. Ahora bien, vamos por el primer ensayo. Es el ensayo de funcionalidad, que corresponde a la secuencia del ciclo de pruebas. El objetivo de este ensayo es simular el comportamiento de una puerta entre un espacio protegido y un espacio no protegido. Y se observa cómo varía el caudal de aire hacia el espacio no protegido durante la apertura y cierre de la puerta. La secuencia de ensayo es la siguiente. Empieza con la puerta totalmente cerrada, que es este caso de aquí y este de aquí. En este caso hay que decir, esto es la variación de aire y esta es la variación de presión. Entonces, el test empieza con la puerta totalmente cerrada. Se abre la puerta en 1 segundo y se mantiene abierta durante 6 segundos, que es este tiempo de aquí y el de aquí. Al abrir la puerta, ¿qué pasa? Que la presión dentro de la zona protegida va a disminuir y va a provocar que el caudal de aire aumente. Es verdad que en menos de 3 segundos el caudal debe alcanzar al menos el 90% del valor máximo, asegurando así la presurización efectiva. Después de estos 6 segundos, la puerta se va a cerrar. El movimiento de cerrar
Son 3 segundos y durante este tiempo el caudal va a reducir y la presión va a aumentar, generando un pico de sobrepresión. Este pico debe estabilizarse en menos de 3 segundos, evitando que la presión máxima exceda los límites seguros. Este ciclo de abrir, mantener, cerrar y estabilizar se repite 20 veces para que el ensayo sea válido. Ahora pasamos al ensayo de durabilidad. En este ensayo se repite la secuencia de ciclo de prueba de ensayo de funcionalidad, que es el ensayo que hemos visto antes, y se hace 10.000 veces sobre el kit. Una vez completados los 10.000 ciclos, se repite otra vez el ensayo de funcionalidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Comprobar que después de un uso intensivo el sistema sigue cumpliendo con los criterios de ensayo y verificar si existe alguna desviación respecto a cómo funcionaba al inicio. Ahora pasamos al ensayo de oscilación. El objetivo de este ensayo es comprobar si el sistema de control es capaz de recuperar el comportamiento estable cuando la puerta se abre y se cierra de manera repetitiva y sin pausas entre un movimiento y el otro. La diferencia con el ensayo de ciclo normal, que es el primero que hemos visto, es que aquí no existen los tiempos de espera. Es decir, la puerta se va a abrir y se va a cerrar inmediatamente, simulando una evacuación real con varias personas saliendo una detrás de otra, es decir, una evacuación simultánea. Este procedimiento consiste en realizar 10 subensayos y en cada subensayo se repiten 20 ciclos de abertura y de cierre. Se realizan los ciclos bajo dos condiciones diferentes. Condición de puerta abierta, para comprobar el criterio de caudal de aire, y condición de puerta cerrada, para verificar el criterio de presión. Sodexo ha testeado el Kitbox PDS y el Kitbox PDS Smart siguiendo los requisitos de los 3 ensayos establecidos en la parte 6 del 2022, que son el ensayo de funcionabilidad, el ensayo de durabilidad, el ensayo de funcionabilidad por segunda vez y el ensayo de oscilación. Gracias a esto, ambos kits cumplen con los criterios de la norma europea, garantizando que los sistemas de presurización en el que se instalen mantendrán los criterios de presión y de caudal adecuados. Ahora, si os parece bien, no sé si tengo mucho tiempo, pero para abrir QuickFun y hacer un ejemplo rápido de cálculo para ver cómo funciona. Vamos a ello, Karma. Lo que sí que vamos a hacer, si te parece, es apagar las cámaras porque así la pantalla se ve todavía un poco más grande y hacemos que se vea mejor el QuickFun, ¿de acuerdo? Entonces apagamos un momento la cámara y así, Vale. efectivamente, así lo pueden ver. Bueno, aún así el software no se puede hacer zoom, con lo cual si lo veis un poco pequeño, bueno, pues el vídeo luego lo vais a tener disponible para poder revisarlo y verlo en conjunto con el programa, ¿de acuerdo? Para ver lo que está haciendo Karma. Vale, entonces, bueno, eso sería el programa de software que tenemos en Sodexo y aquí en la parte de herramientas podemos ir directamente a presurización en las vías de evacuación, donde en normas a aplicar podemos elegir si queremos realizar el estudio con la parte 6 del 2006 o por la parte 13 del 2022. En este caso, ¿qué es lo que debemos incluir? ¿Qué clase de sistema? ¿Es un sistema clase 1, un sistema clase 2? Vamos a suponer que el edificio tiene rociadores, con lo cual un sistema clase 1. Pero esto se puede cambiar perfectamente. Lo más importante, una cosa muy importante es la longitud de la caja de escalera, el ancho y la altura. ¿Por qué? Porque con el QuickFun de esta manera podemos calcular cuáles son las fugas por pared que puede causar esta escalera. Supongamos una longitud de 7, un ancho de 4 y una altura de 20 metros. En este caso, la sobrepresión de la escalera está puesta a 50 pascales, pero ya me está avisando que el valor máximo son los 30 que hemos visto antes. Entonces, velocidad a través de puerta abierta. Esto viene relacionado con la clase de sistema, es decir, lo podemos dejar a 1 metro por segundo. Podemos elegir si queremos la presurización del pozo de ascensor de emergencia para bomberos
o si no lo queremos. También podemos considerar si la puerta de desembarco está abierta o no. En este caso vamos a seleccionar que no, porque podemos gestionar esta abertura de la puerta. Y el cálculo es muy fácil. Aquí ponemos cuál es el nombre de la planta. Planta baja, empezamos por allí. Tenemos una puerta. Y a partir de aquí seleccionamos la superficie de puerta que queramos. ¿Vale? Perdón. Aunque podemos siempre poner que hay más puertas, incluso puertas dobles o puertas de ascensor. Se puede también gestionar el vestíbulo, poniendo las superficies, el número de puertas que también habrá en el vestíbulo. Si incluso habrá las puertas dobles o ascensor. Una vez tenemos claro cómo es la planta baja, simplemente es ir subiendo de plantas o bajando, depende, y hacer la geometría del edificio. Supongamos que estamos haciendo un edificio de oficinas, que básicamente toda la configuración de la escalera va a ser la misma. Simplemente podemos copiar y enganchar, copiar y pegar todas las plantas que queramos, el número de plantas que tengamos. Y aquí, en este caso, en la parte de resultados, vamos a ver que nos va a dar dos caudales, que son los dos caudales que necesitamos cuando las puertas están cerradas, es decir, los 30 pascales, o cuando se tiene que calcular la velocidad de flujo de aire, que es 1 metro por segundo, porque estamos en un sistema clase 1. Y aquí tenemos los resultados y directamente iríamos a selección y seleccionaríamos el ventilador de presurización adecuado. Y hasta aquí el ejemplo de cálculo y lo que quería enseñar hoy en este webinar. Muy bien, Karma, muchas gracias. Venga, volvemos a poner la cámara para que nos vean que seguimos aquí. Gracias por la presentación. Vamos ahora con el turno de preguntas. Mientras Karma va bebiendo un traguito de agua, que se lo merece, os voy a ir compartiendo la presentación en PDF, ¿de acuerdo? Para que la podáis descargar. Simplemente me permito recordaros que para aquellos que no tengáis controlado nuestro software de cálculo y selección, el QuickFan, aunque sé que ya quedan pocos porque la verdad que mucha gente nos comenta que lo usan a diario y que les gusta mucho, lo tenéis disponible de manera gratuita en nuestra página web, en el apartado que pone software, lo podéis descargar de manera gratuita en cualquier ordenador, ¿de acuerdo? También vais a encontrar algún apartado de vídeos tutoriales sobre cómo utilizarlo y demás. Y bueno, si queréis profundizar un poco más, pues ya sabéis que nos podéis contactar para ampliar un poco todo esto que ha contado Karma en 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos ahora con el apartado de preguntas, ¿de acuerdo? Que como siempre, Karma, ya sabes que es un tema súper interesante y genera preguntas que también es divertido, ¿no? Hablar de ellas. Primero, una pregunta un poco relacionada con lo que hemos comentado al principio. Nos preguntan si vamos a compartir el PDF y la grabación. El PDF os lo acabo de subir al apartado de documentos, ya lo podéis descargar. La grabación va a estar disponible, me parece que es 24 horas después, se os llega un correo automáticamente con el link para poder verlo. En cualquier caso, si alguien tiene algún problema, que nos contacte al correo que aparece en la invitación, que es learning@sodeca.com, y os mando el enlace para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ya con las preguntas de verdad para Karma. Mira, hay una que pone de Gabriela Rodríguez. Dice, ¿y si no existe el pasillo en el caso de la presurización del pozo, escalera y vestíbulo? Entiendo que está hablando, creo que esta pregunta ha sido cuando estabas hablando de los air-release. Sí, creo que sí, se refiere al escape de aire, por lo que entiendo. En este caso se tendría que, o sea, básicamente es que el air release no se puede poner ni en la escalera ni en el vestíbulo, entonces si no hay pasillo se podría poner directamente en la zona de alojamiento. En la zona de alojamiento. Muy bien, perfecto. Mira, tenemos otra pregunta, es un poco larguita, a ver si te la puedo leer bien, Karma? Dice, mira, es de Sofía Cortizas. Dice, una consulta que nos surge continuamente. Si tenemos una escalera continua que tiene el desembarco en planta baja, pero que cuenta con evacuación ascendente, escalera protegida y evacuación descendente, ¿para el cálculo de presurización debemos tener en cuenta todas las plantas o solo únicamente la evacuación ascendente? Te lo repito si quieres, porque es largo. Dice que tenemos una escalera continua que tiene el desembarco en planta baja
y cuenta con evacuación ascendente, que es una escalera protegida, y evacuación descendente. Y pregunta si para el cálculo de presurización debemos tener en cuenta todas las plantas o solo únicamente la evacuación ascendente. Vale, en este caso sería depende. Si estamos hablando de una escalera de un edificio que está en Cataluña, desde bomberos se hace la referencia de que estas escaleras, las diferentes evacuaciones se tendrán que dividir. Una cosa es la escalera ascendente y la otra cosa será la escalera descendente. Y para eso necesitarás dos cálculos diferentes y dos equipos diferentes. Ahora bien, si no es parte de Cataluña, creo que en otras comunidades esto aún no se ha implementado, entonces sería suficiente con hacer un cálculo de toda la altura de la escalera, tanto la ascendente como la descendente. Muy bien, queda claro. Mira, tenemos otra pregunta de David Casado. Nos dice, ¿con el software se dimensiona todo el kit incluyendo conductos y rejillas a cada nivel? No, en este caso los conductos no y las rejillas tampoco. Solo seleccionaríamos lo que sería el equipo que se tiene que instalar para la presurización, es decir, el ventilador. Sí que es verdad que se pueden poner las compuertas, las presiones de sobrepresión, dependiendo de dónde vaya instalado, y esto sí que se puede seleccionar con el programa. Y en caso de estar hablando de las compuertas para la presurización de los vestíbulos, también se podría hacer, pero los conductos no. Claro, al final nosotros somos una empresa fabricante de sistemas de ventilación, los conductos y las rejillas pues tocarían por otra parte, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos otra pregunta de Gabriela Rodríguez. Dice, ¿la temperatura en el QuickFan tiene alguna afección en el cálculo? No se ha modificado en el ejemplo de cálculo. Podría tenerlo. O sea, normalmente nosotros sí que consideramos una temperatura ambiente de 20 grados, o al menos así lo consideramos en España, pero obviamente si la temperatura exterior o la interior que se considere que sea diferente, sí que va a tener un cambio en el caudal. Y eso sí que habría que tenerlo en cuenta. Mira, Karma, tenemos otra pregunta casi política, que no sé si vamos a saber contestar, ¿eh? Nos dice, ¿cuándo creéis que será obligatoria la normativa del 2022 en España? Daniel Pérez. Muy buena pregunta, pero yo no tengo una respuesta para esta pregunta. Sí que es verdad que para que sea una norma referenciada se tendrían que cambiar los reglamentos que hay en España, tanto el RIF, el Código Técnico, la UNE 23585. Entonces, primero se deberían cambiar esas normativas y referenciar la nueva parte 13 de 2022. Pero tiempo, yo no puedo dar una respuesta. Lo que sí sabemos es que hay algunos países de Europa que sí que se está aplicando ya. Y bueno, esto pues lo más normal es cuando un grupo de trabajo de UNE en este caso pues se ha tomado el trabajo de modificar una norma. Lo más normal es que luego los organismos competentes, los ministerios competentes tomen nota de este grupo de expertos, ¿no? Lo que ha recomendado, pero no tenemos la bola de cristal. De momento, como ha comentado Karma al principio, pues se tiene que seguir aplicando la del 2006. Muy bien, venga, más preguntas. De Miguel Ángel Aponte. Dice, ¿desde cuándo es de obligado cumplimiento? Es la misma pregunta. ¿Desde cuándo es de obligado cumplimiento la norma del 2022? Bueno, como hemos dicho, en Aún, España no es de obligado cumplimiento aún. Venga, más preguntas. Nos pregunta Diego Abril. Dice, joder, tenemos, el tema es lo que interesa. Dice, cuando se liste oficialmente la aplicación de la norma del 2022, de la parte 13, ¿será posible seguir utilizando la norma del 2006, perdón, de la parte 6 de 2006 para poder discernir cuándo presurizar vestíbulos o huecos de ascensor? hombre, si en este caso de que ya se va a referenciar la parte 13, entiendo que se debería considerar los requisitos que existen en la parte 13 del 2022 y no en la parte 6 del 2006. Entonces, yo entendería que no. Pero bueno, de nuevo, Diego, estamos jugando a ver el futuro, ¿no? No lo tenemos todavía claro. Mira, siguen dando vueltas a lo mismo, ¿eh? Hay previsión de que se valide la norma del 2022 en el Código Técnico o en el RIPCI. De momento, pues no parece que vaya a ser algo súper próximo, pero bueno, no se puede descartar que en un futuro cercano se tenga en cuenta, ¿de acuerdo?
Venga, tenemos otra pregunta ya un poco más técnica, Karma. Ya dejamos de ser políticos, ¿eh? Dice, una cuestión. ¿Cuándo y cómo se activa el SPD? Entiendo que cuando la central de incendios detecta un fuego debe mandar una señal al cuadro del ventilador de presurización. Cuando se detecta el incendio, se manda directamente la señal al cuadro de mandos, que es el cuadro que va a estar abajo, siempre en planta baja, y este cuadro será el que va a activar, el que va a dar la señal para que el sistema de presurización se ponga en marcha. Vale, muy bien. Mira, tenemos otra pregunta, es ¿por qué un diferencial por piso? ¿A qué altura respecto al NPT? Vale, en este caso el diferencial por piso es cuando estamos hablando de los vestíbulos. Es decir, si queremos la presurización de los vestíbulos, sí que deberíamos poner el diferencial en cada uno de los pisos para poder tener la presión. Pero si es en la escalera, no es en cada uno de los pisos. Muy bien. Mira, nos pregunta Octavio Alfonso, dice, ¿esta UNE sería aplicable en vías de evacuación de túneles? Gracias. Si estamos hablando al final de vías de evacuación y de presurización de la escalera, yo entiendo que sí. Siempre que esta o la del 2006, ¿no? Pero sí se aplican en túneles también para las vías de evacuación. Vale, mira, nos pregunta Iván del Campo. Dice, respecto a los conductos, ¿dais asesoramiento respecto a los diámetros y tipo de conducto a utilizar? Normalmente no nos metemos en la parte de diseño de los conductos, pero sí que es verdad que establecemos la velocidad de paso y poco más. Pero no nos metemos en el diseño. Bueno, al final el tema de conducto es que se nos escapa mucho a cuando nos llega el proyecto a nosotros al principio, ¿no? Luego el trazado de conductos puede cambiar mucho, pero como dice Karma, sí que es verdad que la velocidad de paso de aire sí damos una recomendación de cuál debería ser y con la velocidad de paso de aire pues podemos establecer más o menos el tamaño de conducto mínimo que tenemos que tener, ¿no? Vale, nos pregunta Ferran Carrasco, dice, ¿cómo se debe garantizar la alimentación eléctrica del ventilador? Yo para esta pregunta no tengo una respuesta directa porque realmente formo parte del departamento de proyectos, es decir, calculo y dimensiono los ventiladores, pero no estoy en la parte de la alimentación de los ventiladores. Ferran, como la pregunta se queda guardada, se la vamos a hacer llegar a nuestro departamento técnico, ¿de acuerdo? Que son los que te van a poder contestar correctamente. Y al resto de oyentes, pues si tienen curiosidad, que nos pongan también un comentario y se la mandaremos igualmente, ¿de acuerdo? Mira, tenemos otra de David Casado, dice, ¿se tiene que impulsar en cada nivel a la escalera o con hacerlo en una de ellas es suficiente? Esto va a depender de la altura que tenga la escalera. Por ejemplo, nosotros recomendamos que si una escalera tiene más de 30 metros, que haya al menos 2 puntos de impulsión de aire en la escalera, pero es una recomendación. Y no hace falta que haya un punto de inyección en cada una de las plantas de la escalera. Muy bien. Sigue habiendo bastante pregunta. Karma, normalmente cortamos a menos cuarto, pero yo habiendo tantas preguntas, si te parece, vamos a seguir un poquito, porque parece Vale. que está interesante el tema. Mira, tenemos otra pregunta de Javier Aramburu. Nos dice, ¿por qué no se considera puerta abierta en la planta de salida? Suele subir mucho el caudal de diseño. Sí, en el ejemplo de cálculo he intentado explicarlo. La cosa es que normalmente la puerta debería considerarse una puerta abierta porque cuando estamos presurizando puede haber casos en los que no se cierre de forma correcta, entonces para que el cálculo sea correcto se debería considerar puerta abierta. Ahora bien, desde Sodeca tenemos unos equipos que sirven, bueno, no, que tienen un algoritmo dentro que pueden saber si esta puerta se ha quedado abierta o no. Y en el caso de que la puerta se haya quedado abierta, va a ir reduciendo la inyección de aire dentro de la escalera, es decir, la presurización, hasta que la puerta se cierre por sí misma. Y en ese momento, la presurización se va a volver a trabajar a los puntos de diseño que tocan y la puerta va a estar cerrada.
Es por eso que en el ejemplo que he hecho con QuickFan, con la herramienta, directamente desde Sodeca vamos a considerar que la puerta va a estar cerrada, porque tenemos estos ventiladores que nos permiten cerrar las puertas. Perfecto. Mira, estoy viendo, Karma, varias personas que se suman a la pregunta de la conexión eléctrica. No os preocupéis que todos aquellos que nos estéis dejando esa inquietud, os vamos a contestar a la mayor brevedad posible, ¿de acuerdo? Cuando lo consultemos con nuestro departamento técnico tendréis esa respuesta, ¿de acuerdo? Mira, más preguntas, Karma. Dice, ¿usáis alguna guía para el diseño de las vías de escape de aire en el área de alojamiento? ¿Se puede considerar el efecto de dilución del aire en el conjunto del edificio? No seguimos ninguna guía, pero sí que es verdad que lo que establece la norma es que al final tiene que haber un escape de aire y dónde ubicarlo va a depender de la zona que vamos a presurizar, como hemos visto. Entonces, no seguimos los patrones, un estándar en general. Sabemos qué es la cantidad de aire que tendrá que salir del edificio por ese escape de aire y a partir de allí podemos diseñar, bueno, podemos dimensionar las salidas. Y dónde se ubique va a depender, como has explicado en los ejemplos, pues de los espacios que se estén presurizando. Sí, correcto. Muy bien, vamos a ver. Mira, tenemos la pregunta de Sandro Bani, dice, ¿cómo se calcula la cantidad de puertas abiertas en un edificio? Muy buena pregunta. Y esto al final va a depender del diseño que estemos realizando. Si vamos a considerar que, por ejemplo, una evacuación simultánea, todos sabemos que al menos una puerta del edificio siempre va a estar abierta, porque al final la puerta de abajo de desembarco también va a estar abierta. Si consideramos que no hay evacuación simultánea y que solo evacúa la gente de la planta de incendio, es otras consideraciones. Con lo cual, no hay una guía exacta para saber el número de puertas, sino que tiene que ser en consideración de cómo consideremos la evacuación. Muy bien. Venga, Karma, tenemos más preguntas. Mira, Miguel Ángel Aponte dice, en caso que un vestíbulo de ascensores son independientes, es decir, no se comunican entre sí, ¿cómo se podría controlar la presión si no se comunican? Vale, en ese caso lo que haríamos sería instalar las sondas de presión en cada uno de los vestíbulos e instalar una de las compuertas motorizadas en cada una de las plantas. Con lo cual, si queremos presurizar este vestíbulo, sería dar la señal de qué planta de incendio es y presurizar únicamente ese vestíbulo. Muy bien, perfecto. A ver, disculpa, Karma, que no me quiero saltar ninguna, que estamos, como ves, estamos teniendo muchas preguntas. Muchas gracias a todos por participar, Esto también le da vidilla al microlearning. Mira, nos pregunta Luciano Oscar, ¿qué velocidad de aire recomendamos? Bueno, yo creo que la recomienda la norma, ¿no? No, que a lo mejor se está refiriendo a la velocidad de aire de paso en conducto, ¿puede ser? Creo que sí. Vale. Y ah, al final recomendamos una velocidad que sea más o menos de unos 5 metros por segundo. Muy bien, para asegurar la seguridad estructural de los conductos y también que no haga, bueno, aunque el ruido en caso de emergencia nos va a dar un poco igual, pero sobre todo a nivel estructural. Os pido disculpas si me salto alguna porque va a ser sin querer, porque estoy teniendo muchas preguntas y no doy abasto. A ver, ¿de qué depende que se presurice o no el vestíbulo previo? Depende de la estrategia que se quiera seguir. En este caso, si estamos hablando de la parte 13 del 2022, como solo se dan ejemplos, el ingeniero puede elegir si se debe presurizar el vestíbulo o no. Vale. Bueno, pues creo que hemos contestado todas las preguntas. La mayoría de las que quedan ya es gente que se suma a esa consulta que vamos a responder respecto al tema eléctrico, ¿de acuerdo? Mira, acaba de entrar una última, vamos a hacerla por cerrar ya con una pregunta y de verdad que muchas gracias a todos por la participación, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Dice,
Uy, pues se me ha perdido. La tenía aquí. A ver, dame un segundo, ¿eh? Ahora la hacemos sí o sí porque... pues dame un segundo, por favor, Karma y los demás, porque he tocado algo y se me han descolocado las preguntas. Había leído quién la había hecho, de todas formas, ¿eh? Mira, aquí la tengo, sí, la he encontrado. Dice, en el caso de que una escalera comunique con dos vestíbulos y otro de comunicación con zonas de trasteros, ¿se deben de presurizar ambos vestíbulos? Vale, esta pregunta está un poco relacionada con la anterior y va a depender igualmente. En el caso de que estemos utilizando la parte 13 del 2022, va a depender de cómo queramos hacerlo, porque realmente la norma no exige qué espacios tienen que ser presurizados o no, sino que simplemente da ejemplos. Si pensamos que uno de los vestíbulos va a favorecer que la evacuación sea más segura y que la presurización del vestíbulo es posible, entonces sí debería ir presurizado, pero al final no se exige por la norma. De acuerdo, muy bien. Pues yo creo que queda claro. Nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Casi hemos hecho el mismo tiempo de preguntas que de microlearning, lo cual creo que siempre es buena noticia porque se genera aquí debate. Gracias, Karma, por la presentación, por la respuesta y por la dedicación y nos vemos en el siguiente microlearning. Como ya sabéis, esto es un programa periódico. Os citamos el próximo 21 de octubre, si no me equivoco, sí, 21 de octubre, para un webinar muy interesante sobre sistemas de ventilación en aparcamientos mediante ventilación por impulso, ¿de acuerdo? Así que ya os voy emplazando a todos a conectaros. Gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias.